Estimadas alumnas del curso de Dialogando con los Sabios, las preguntas de la vida, ¿cómo andan ustedes? Les mando todos mis saludos. Hoy es lunes 4 de mayo ya, estamos preparando la clase de mañana martes y es muy probable que la reciban muy fuera de horario. Ojalá que mañana martes o el miércoles. Estamos con problemas de internet en todo el edificio, lo cual en estas épocas que corren es casi como no tener piernas, no tener internet. Es algo muy raro ya el grado de dependencia que tenemos de las tecnologías en este momento. Pero bueno, lo concreto es que estoy armando la clase en mi computadora y voy a poder compartirla la clase recién en el momento en que me funcione bien, o por lo menos funcione el sistema de internet. Bueno, ojalá, mi deseo de que ojalá que anden todos muy bien de la mejor manera posible en estos contextos. Vamos mayo, vamos arrancando un mes nuevo y vamos entre todos remando en una época difícil que es la que nos está tocando a todos vivir. Pero que no decaiga la esperanza. La semana pasada ustedes justamente vieron o se quedaron para ver un video con con una historia, con un discurso de un personaje muy conocido que se llama Steve Jobs, el, el creador de Apple Computer, una empresa de trascendencia, digamos, mundial, digamos, y que, bueno, la idea era un poco poder ver ese video y que nos iba a dar pie como para que nosotros pudiéramos continuar en nuestro curso tratando de algunas de las temáticas que venimos trabajando ligadas a lo que es la sabiduría, a las ideas de Kramer que nosotros estuvimos viendo en las últimas clases, y hoy vamos a aprovecharlo también para vincular ese discurso, vincular esa narrativa con las ideas de un autor que fue como el clásico y uno de los primeros precursores en el estudio de la sabiduría en el desarrollo humano, que se llamaba Erik Erikson. Así que vamos a tratar de avanzar por ese punto. Yo voy a retomar el discurso para irlo leyendo y como para irlo analizando y desmenuzando así de a poquito y de irlo vinculando entonces con algunos aspectos conceptuales, ¿sí? Nosotros, a ver, voy a minimizar esto entonces. Voy a buscar el discurso. Voy a ver, yo quería hacer esto. Ahí está, yo quería hacer esto. Y me voy a ir poniendo también como mi pizarrón para ir trabajando algunas ideas, ¿sí? Para mí el pizarrón es como importantísimo. Y yo les decía que hoy vamos a retomar algunas de las ideas que veníamos trabajando, pero le vamos a agregar ideas de otro autor que se llama Erik Erikson. Y que lo vamos a tomar porque en realidad fue como un precursor de varias de esas ideas que va planteando Kramer cuando fuimos trabajando el modelo de la sabiduría que esa autora proponía. ¿Y por qué digo que es un precursor? Porque en realidad las ideas de Kramer son ideas que se apoyan en una concepción de la sabiduría como el proceso de una integración de aspectos emocionales y de aspectos cognitivos, pero que en definitiva guardan relación con una concepción que está teniéndose de la sabiduría como un desarrollo de la personalidad bastante excepcional, porque la posibilidad de integrar los aspectos más emocionales con los aspectos más cognitivos sería una cualidad de un desarrollo de la personalidad, de una personalidad bastante excepcional. Bueno, el autor clásico que en realidad teorizó la idea de la sabiduría como un desarrollo de la personalidad es Erikson. Erikson es un autor que tiene una teoría que por lo pronto fue muy importante porque abarcó todo el ciclo de la vida. O sea, fue el primer autor en pensar el desarrollo humano desde el nacimiento hasta la muerte. Y eso, aunque parezca mentira o nos parezca como una obviedad, que el ciclo de la vida es algo que tiene que ver con todo el tránsito a lo largo de la existencia,
en el campo de la psicología no fue tan obvio porque en algún punto, cuando surgió la idea de la psicología evolutiva y el estudio de la evolución a lo largo del tiempo, en realidad se construyó con bastante fuerza un modelo que creo que yo algunas veces a ustedes les he comentado, pero que es el modelo como del lo que se denomina el modelo de la U invertida. Es decir, una idea en donde lo evolutivo estaba en las primeras fases de la vida, ¿sí? O sea, la niñez, la adolescencia, una idea más bien como de la madurez como la etapa de la mitad de la vida, pero después más bien la idea de la vejez como una cuestión decremental y más bien asociándola a la idea como más bien involutiva. Así como había un momento de evolución, crecimiento, desarrollo, un momento como de estabilidad, pero después más bien una construcción, una representación de la vejez más bien como un proceso involutivo, no como un proceso evolutivo. Y esa mirada, digo, es muy restringida de lo que es el proceso de envejecimiento. Y Erikson en algún punto fue el primero, lo voy a borrar, esa mirada simplista, porque Erikson justamente fue el que planteó, no, tenemos que pensar el desarrollo como lo que acontece a lo largo de todo el ciclo de la vida. Y cada etapa del desarrollo tiene sus cualidades, tiene sus sabores y sus sinsabores. Y fundamentalmente la idea de Erikson es, cada etapa del desarrollo en realidad tiene una particular crisis de desarrollo. Se tiene como ciertas temáticas que van a ser como temáticas nucleares, temáticas que van a ser como dialécticas que se van a enfrentar y que van a ser como de cierta importancia, de cierto significado, y cada etapa del desarrollo, cada fase del desarrollo tiene como sus momentos críticos, tiene como sus momentos más álgidos, pero que en caso de que se vayan resolviendo, como toda crisis es una oportunidad también, no solamente es un momento de vulnerabilidad, que lo es, piensen en esta crisis social que estamos viviendo, es decir, un momento de mucha vulnerabilidad y mucha angustia, pero al mismo tiempo quizás es la oportunidad para aprendizajes, transformaciones, solidaridades nuevas, formas de vincularnos, formas de comprender cómo hay que cuidar el mundo, bueno, lo que uno quiera pensar, pero cada crisis es al mismo tiempo, lo voy a anotar acá, vulnerabilidad, pero es también oportunidad, ¿sí? Entonces, esto en el pizarrón es más fácil que acá. Pero lo vamos a ir tomando la mano. Las dos dimensiones de una crisis son sus aspectos de oportunidad y sus aspectos de vulnerabilidad. Entonces, Erikson fue brillante justamente al poder ir pensando que la sabiduría quizás sería ni más ni menos que como la cúspide de la resolución a lo largo de la vida de una manera que se apoya más en el componente sintónico, es decir, en el componente más egosintónico, ya voy a explicar ese concepto también, y que sería quizás como un desarrollo excepcional, como una cúspide justamente de poder ir atravesando los distintos momentos críticos que la vida va dando con cada vez un mayor buen juicio con respecto a la realidad, con un mejor juicio, con una comprensión más amplia de los aspectos centrales de la condición humana, con un buen juicio y con una integridad de la personalidad cada vez más madura que lo fuesen llevando justamente a tener eso que él considera que es como esa posibilidad de saborear la vida, la sabiduría como saber y como sabor, el poder llegar como a un sabor y a él va a decir, a una integridad excepcional, entendiendo por integridad el poder hacer parte todas las experiencias vitales, hacerlas partes del desarrollo personal.
Erikson es importante porque va a hacer una distinción. Ya van a ver que quiero, como quien dice, desarrollar estos conceptos porque las vamos a tratar después de poner en juego cuando hagamos esta lectura del discurso de Steve Jobs, ¿sí? Él va a hacer una distinción cuando habla de crisis de dos tipos de crisis, ¿sí? Es decir, las crisis son momentos de oportunidad, son momentos de vulnerabilidad, en eso estamos de acuerdo, van a ser momentos de cambio, van a ser momentos en donde una estructura se desestructura, van a ser momentos en donde se van a producir transformaciones, es decir, una forma establecida va a tener una transformación y vamos a recuperar después algún otro tipo de forma. Pero a su vez él distingue dos tipos de crisis y eso es importante diferenciarlas, que son las crisis del desarrollo y otras crisis que les va a llamar las crisis accidentales. Y las vidas de todas las personas, las vidas de todos nosotros, estarían jalonadas por ambos tipos de situaciones críticas. ¿Cuál sería la diferencia entre las crisis del desarrollo y las crisis accidentales? Las crisis del desarrollo, y esa es la teoría central de Erikson, son las que son absolutamente esperables que todos nosotros vayamos transitando a lo largo de nuestras existencias. Entonces él se apoya en una idea que es la de que hay un principio ordenador del desarrollo humano, que lo toma un poco de la biología, porque él toma el principio que se denomina el principio epigenético, es decir, en los organismos inúteros van teniendo un desarrollo que está como muy programado, que está como muy ordenado, en donde cada parte va teniendo como sus momentos de eclosión, sus momentos de desarrollo, sus momentos oportunos para que vayan aconteciendo ciertas cosas. Y el organismo inútero no es que de repente dice, bueno, voy a desarrollar primero las piernas y después los brazos y después y otros organismos inúteros desarrollan otro plan distinto. No, sino que él percibe que hay un orden biológico en el desarrollo de los organismos. Bueno, esa idea la percibe él no solamente para el desarrollo biológico, sino que para el desarrollo psicosocial. Él percibe que también cada cultura humana, cada grupo humano, tiene como un modo muy ordenado de ir pautando el proceso de desarrollo psicosocial de las personas, ¿sí? Es decir, cómo acogemos a los niños, cómo los vamos criando, cómo los van educando, qué expectativas la sociedad va poniendo en el desarrollo, qué se va pidiendo, qué se va exigiendo, en qué momentos se construyen aspectos ligados a la religiosidad, en qué aspectos se van construyendo aspectos ligados a un sentido de orden y de justicia, en qué momento aparecen las artes expresivas y las dramáticas, en qué momento se instruye y se educa y en qué momentos se consolida una ideología para entender el mundo. Entonces, él percibe que el desarrollo humano también responde a un programa, aunque ya no es un programa biológico, es un programa psicosocial, pero él va percibiendo que el desarrollo humano es un desarrollo ordenado, con momentos y con fases críticas, pero con crisis que son, y esa es la característica central de las crisis de desarrollo, con cuestiones que son esperables, ¿sí? Y ese es el componente central de una crisis de desarrollo. Es esperable que nosotros pasemos por momentos en donde se va a poner en juego la confianza o no que podemos establecer con las demás personas. Es esperable que pasemos por momentos en donde tenemos que apropiarnos de nuestro propio cuerpo, descubrir la diferencia anatómica entre los varones y las niñas. Es esperable que nos hagamos preguntas con respecto a de dónde venimos y qué es esto de la existencia. Es esperable que haya momentos en que tengamos que definir un estilo de vida personal y una ideología, y eso es la crisis de la adolescencia. Es esperable que nosotros chichoniemos, nos enamoremos, nos interese la vida más en comunidad, nos interese la vida más en fusión con un otro, y eso tiene que ver con la crisis del amor. Es esperable que nosotros tratemos de dejar algún tipo de huella en nuestras vidas y de que nuestras vidas tengan sentidos y de que buscamos algo más trascendente cuando vamos descubriendo también que la vida es algo finito.
Entonces, él fue brillante en descubrir que hay aspectos que son como bastante universales, que son como bastante exentos o que van más allá, digamos, de la variabilidad de épocas y de culturas, sino que son como invariantes culturales que casi que todos los seres humanos, digamos, como atravesaremos. Bueno, esa es la idea de Erikson, de que hay crisis, hay aspectos que son críticos en el desarrollo humano y que por lo tanto son esperables que todos atravesemos. Y junto con esos aspectos del desarrollo que son los esperables, hay otros acontecimientos que van a marcar nuestras vidas y que las van a hacer ya no parecidas a las de otros, sino que las van a hacer singulares a las de otros, y esas serían las crisis accidentales. Que la característica principal de una crisis accidental es que justamente no son esperables, son imprevistas. No las puedo prever, no las puedo imaginar, y sin embargo van a jalonar nuestras vidas, van a presentarse y van a dejar también una huella significativa. Como toda crisis va a dejar sus huellas, va a dejar sus marcas en quienes nosotros somos. Bueno, ¿por qué tomo todos estos conceptos de Erikson? Porque cuando nosotros ahora tomemos nuevamente el texto de Steve Jobs, vamos a ver que él justamente lo que hace es narrar una historia de vida. Él tiene que hablar, tiene que dar un discurso, pero no da un discurso academicista, sino que hace algo muy interesante, que es aprovechar su propia historia de vida para tratar de dar un mensaje de orientación o de guía o de sugerencias para cómo afrontar la vida a estas generaciones que son más jóvenes y que se están recibiendo. Y que en realidad en esa narrativa de historia de vida que él empieza a plantear, cuando nos va narrando la historia de su vida, vamos a ver que su vida justamente está siendo atravesada por estas crisis que son tanto las crisis del desarrollo como las crisis accidentales, ¿sí? Entonces voy a arrancar con la lectura y después voy a volver al esquema teórico. Pero, a ver, que lo encuentre. ¡Chum! Acá está. Entonces, esta es la traducción del discurso de Steve Jobs. Voy a agrandar la letra. Traducción del discurso de Steve Jobs, que es el CEO de Apple Computer y de Pixar Animation Studios, que es una charla que brindó en el año 2005 en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, una de las universidades más caras, más prestigiosas del país del norte. Y el título de la charla dice: tienen que encontrar eso que aman. Me siento honrado de estar con ustedes hoy en su ceremonia de graduación en una de las universidades, en una de las mejores universidades del mundo. Yo nunca me gradué de una universidad. La verdad sea dicha, esto es lo más cerca que he estado de una graduación. Hoy deseo contarles 3 historias de mi vida. Eso es, no es gran cosa, solo 3 historias. La primera historia se trata de conectar los puntos. Me retiré del Reed College después de los primeros 6 meses y seguí yendo de modo intermitente otros 18 meses o más antes de renunciar de verdad. Entonces, ¿por qué me retiré? Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era joven, estudiante de universidad graduada, soltera y decidió darme en adopción. Ella creía firmemente que debía ser adoptado por estudiantes graduados. Por lo tanto, todo estaba arreglado para que apenas naciera fuera adoptado por un abogado y su esposa. Salvo que cuando nací decidieron en el último minuto que en realidad deseaban una niña. De ese modo, mis padres, que estaban en la lista de espera, recibieron una llamada en medio de la noche, preguntándoles: «Tenemos un niño no deseado. ¿Lo quieren?». Ellos dijeron: «Por supuesto». Posteriormente, mi madre biológica se enteró que mi madre nunca se había graduado de una universidad y que mi padre nunca se había graduado de la enseñanza media. Se negó a firmar los papeles de adopción definitivos. Solo cambió de parecer unos meses más tarde, cuando mis padres prometieron que algún día yo iría a la universidad. Me detengo ya un poquitito en este punto, porque para mí ya hay bastantes
cositas para ir enunciando. La primera, digo, qué interesante, porque, a ver, cuando una persona es capaz de enunciar las cosas que enuncia Steve Jobs en una narrativa como la que él hace en esta instancia, que es la charla al frente de este público, gente joven que se está recibiendo, no le escapa a una tarea profundamente reflexiva, ¿sí? Es decir, esa ya es una de las primeras cualidades que nosotros hemos estado viendo que se asocian a un desarrollo más excepcional como el de la sabiduría. Es decir, no le escapa a empezar a reflexionar justamente en cosas que puede ser que hubiesen apretado el zapato. Es decir, justamente él está ante una universidad, está ante gente graduada y es una persona que no pasó por la instancia de la graduación. Por supuesto que también es un claro ejemplo de que no todos por pasar por una universidad necesariamente van a tener una vida muy exitosa o al revés también, es una vida tal vez muy interesante. No sé si la palabra exitosa me gusta mucho a mí, pero digo una vida muy interesante, muy plena como la de Steve Jobs, tampoco vino de la mano necesariamente de estudios o de formaciones académicas y en esos espacios institucionales. Pero lo que a mí sí me parece interesante es que él no le escapa a la posibilidad de que esta experiencia para la cual a él lo invitan, poder enunciar un discurso, él no escapa a una reflexión de lo que esta experiencia a él también le puede estar moviendo de su propia historia, de su propia vida, de su propio pasado y de un pasado que además lo conecta emocionalmente con cosas tan tempranísimas, tan tempranas y tan arcaicas como una experiencia fundante en su vida psíquica que ha sido la del rechazo de su progenitora. No es un tema menor el que aparece en las primeras palabras de su discurso, ¿sí? Es decir, él se está conectando ni más ni menos que con una de las experiencias más, no quiero usar la palabra traumática, para no caer en el lugar común de pensar, es un chico adoptado, pobre, sí, todos los adoptados, y caer como en esas expresiones que son generalistas y que son en general bastante incorrectas por ese mismo grado de generalización que ningún evento humano tiene. Los eventos humanos tienen después la posibilidad de encontrar significados muy distintos en la vida de cada persona. Lo que sí está claro es que su llegada al mundo tiene un aspecto singular, que es esta cuestión justamente de no es lo más esperable en el proceso de desarrollo que uno llegue al mundo y que nuestros progenitores no estén, como quien dice, dispuestos también a ejercer una función distinta a la de ser progenitor, porque este discursito es muy, muy bueno también para aclarar la diferencia que hay entre ser un progenitor y ser un padre, ¿sí? Es decir, para ser progenitor, quizás unos pocos minutos alcanzan. Ser progenitor es simplemente que hay una transmisión genética y que hay una posibilidad, que es la que nos da la de biología, la de poder tener un progenie, que no es lo mismo que tener un hijo, ¿sí? Porque tener progenie o ser progenitor no es lo mismo que ser padre. Ser padre es justamente la asunción de tareas psicosociales que tienen que ver con el guiar y cuidar y acompañar a un hijo. Entonces, en esta historia aparece esa distinción. Y aparece entonces algo que sí, evidentemente, es un resabio para cualquier persona que en su vida hay una adopción, ¿sí? Porque los hijos adoptados en algún punto siempre van a tener como un enigma o siempre van a tener como una interrogación de qué habrá pasado con mis progenitores que no pudieron cuidarme, que no pudieron asumirse también como padres, o algo que puede ser vivenciado como del orden de un rechazo, o algo que puede ser vivenciado como el orden de un desencuentro fundante con madre biológica, ¿sí? En Steve Jobs a mí me parece precioso cómo lo narra, es decir, cómo él en realidad desde el inicio ya nos está hablando de lo que es la crisis primera del desarrollo que todos atravesamos, que es la crisis de la confianza básica, versus la desconfianza, ¿sí?
Erickson plantea, esta es la crisis primerísima de la vida, ¿sí? Y es esperable que todos los seres humanos la atravesemos, porque desde que llegamos a la vida, nosotros llegamos en una situación de básicas con acento. Chin. Nosotros llegamos al mundo con un grado de dependencia tan absoluta con respecto a un otro humano que para poder constituirnos como personas necesitamos sí o sí de una mirada cuidadosa, amorosa, sostenedora, el holding, todos los aspectos centrales que hacen al sostén humano para que nosotros podamos llegar a ser conscientes, como quien dice, de nuestra propia existencia y además sedimentar en nuestra personalidad algo que es crucial en términos de organización psíquica, que es justamente la de poder esperar de los otros, de poder confiar en los demás, de poder tener una disposición de apertura hacia el mundo, de poder tener una disposición de seguridad, de optimismo. Bueno, Erickson, ¿qué es lo que plantea? Que según cómo se va viviendo cada una de estas crisis, justamente van a ir emergiendo fuerzas yoicas, como por ejemplo sería la esperanza en este caso de esta crisis, o en caso de que esas experiencias no sean precisamente experiencias muy satisfactorias, en donde lo que primen tal vez sean experiencias de frustración, experiencias de desencuentro, primen en vez de fuerzas yoicas, fragilidades yoicas, que en este caso sería como el polo de la desconfianza, en donde en vez de tener como una fuerza sintónica, lo que aparecería es el retraimiento, como un movimiento, como una fuerza que sería más bien una expresión, como quien dice, de fragilidad. De fragilidad. Entonces, este es como quien dice el modelo de la primera crisis del desarrollo. La primera crisis del desarrollo implicaría justamente en qué medida, a partir de vivencias de encuentro con los otros, y si han primado experiencias cuidadosas, experiencias de contención, experiencias en donde ha habido un otro que ha podido reconocer nuestras necesidades, que ha podido reconocer nuestras apetencias, que ha podido calmar los malestares, que ha podido hacer que prime el componente sintónico, el componente más ligado a la esperanza. Bueno, si todo eso ha primado, va a sedimentar en nuestra personalidad una fuerza psíquica, la capacidad de regular cada vez mejor nuestras ansiedades, porque la esperanza estaría ahí como una fuerza establecida, como algo que va a después a entrar en juego en otras etapas del desarrollo vital, pero que va a estar como sosteniendo desde los orígenes justamente una fuerza como para enfrentar nuevos desafíos después a lo largo de la vida. Por supuesto que lo contrario sería la desconfianza. Lo contrario sería justamente que primen aspectos de mucha retracción, que primen aspectos más bien de encerrarse, de ensimismarse, de aislarse, de retraerse, que es como un movimiento claramente defensivo y que es entendible si las primeras experiencias del desarrollo han sido experiencias muy dolorosas o experiencias de mucho abandono, básicamente. ¿Sí? Porque en la primera etapa del desarrollo de lo que necesitamos es como mucha presencia de otros seres humanos. Entonces, si las primeras experiencias han sido de abandono, evidentemente que hay chances, hay posibilidades de que lo que sedimente es una sensación de desconfianza en los otros, de desconfianza en el mundo, y que esa sea una cosa defensiva y adaptativa. En ese punto, digo, las personas que han tenido una experiencia de adopción, es decir, las personas que han sido adoptadas por otros, hay una afrenta última que ha tenido que ver con una experiencia de abandono de los progenitores. Pero insisto, nosotros no tenemos que caer en la generalización de pensar que toda experiencia de abandono inevitablemente va a devenir en una cuestión como de una situación de desconfianza o de cuestión traumática para la vida. No, Steve Jobs es un ejemplo de cómo quizás con dos palabritas queda resumida una infancia en donde lo que se constituyó es confianza básica. ¿Y eso cómo se lee? Bueno, básicamente se lee en esa expresión, es decir, miren cómo lo plantea incluso hasta en términos de
tenemos un niño no deseado. Tenemos un niño no deseado. ¿Lo quieren? Y la respuesta de los padres, por supuesto. Entonces, ese por supuesto habla de la incondicionalidad amorosa que él en su narrativa, él puede enunciar y que da cuenta de cómo él se ha sentido acogido por el mundo. No por su madre biológica, a la que además, cuando va narrando la historia, tiene la bonomía de plantearla simplemente sin ningún tipo de juzgamiento moral a lo que hizo, sino que es parte de una historia que es su propia historia, ¿sí? Y que, digo, el no plantear un reproche amoroso hacia esa progenitora habla quizás también de la madurez con la cual esta persona ya ha podido integrar en su propia historia que esa es la historia que a él le tocó vivir. Y el no reprocharla en algún punto nos habla de cierto equilibrio psíquico logrado que probablemente ha venido de la mano de quienes han sido efectivamente sus padres y que le han posibilitado, que le han permitido darle un sentido a sus experiencias concretas, un sentido que hace que la experiencia pierda toda potencialidad traumática. En su vida, este evento no genera un trauma, no genera algo desorganizante ni angustiante para su vida psíquica y en definitiva se puede narrar, lo puede contar. Bueno, esto se enlaza al por qué él va a tener después serias dificultades en la cuestión universitaria, es decir, su progenitora había anhelado para este niño al cual no va a poder maternar, que haya personas muy educadas que lo puedan hacer. También es un gesto bastante amoroso si uno lo piensa. Y posteriormente, dice, cuando la madre biológica se enteró de que mi padre no tenía educación, como que en principio no firmó los papeles, pero como hubo una promesa de que él iba a poder acceder a la universidad, finalmente hubo una resolución de esos aspectos legales. Luego, a los 17 años, fui a la universidad. Sin embargo, ingenuamente, elegí una universidad casi tan cara como Stanford y todos los ahorros de mis padres de clase obrera fueron gastados en mi matrícula. Después de 6 meses, yo no era capaz de apreciar el valor de lo anterior. No tenía idea de lo que quería hacer con mi vida y no tenía idea de la manera en que la universidad me iba a ayudar a deducirlo. Y ahí estaba yo, gastando todo el dinero de mis padres, que mis padres habían ahorrado durante toda su vida. Así que decidí retirarme y confiar en que todo iba a resultar bien. Fue aterrador en ese momento, pero mirando hacia atrás fue una de las mejores decisiones que tomé. Apenas me retiré, pude dejar de asistir a las clases obligatorias que no me interesaban y empecé a asistir irregularmente a las que se veían interesantes. No todo fue romántico, no tenía dormitorio, dormía en el piso de dormitorios de amigos, llevaba botellas de Coca-Cola a los depósitos de 5 centavos para comprar comida, caminaba 11 kilómetros cruzando la ciudad todos los domingos en la noche para conseguir una buena comida a la semana en un templo Hare Krishna. Me encantaba. La mayor parte de las cosas con que me tropecé siguiendo mi curiosidad e intuición resultaron ser inestimables posteriormente. Les doy un ejemplo. En ese tiempo en el Reed College se ofrecía quizás la mejor instrucción en caligrafía del país. Todos los afiches, todas las etiquetas de todos los cajones estaban bellamente escritos en una caligrafía a mano en todo el campus. Debido a que me había retirado y no tenía que asistir a las clases normales, decidí tomar una clase de caligrafía para aprender. Aprendí de los tipos serif y sans serif, de la variación de la cantidad de espacio entre las distintas combinaciones de letra, de lo que hace que la gran tipografía sea lo que es, hermoso, histórico, artísticamente sutil de una manera en que la ciencia no logra capturar, y lo encontré fascinante. Nada de esto tenía incluso una esperanza de aplicación práctica en mi vida. No obstante, 10 años después, cuando estaba diseñando la primera computadora Macintosh, todo tuvo sentido para mí. Y todo lo diseñamos en la Mac.
Fue la primera computadora con una bella tipografía. Si nunca hubiera asistido a ese único curso en la universidad, la Mac nunca habría tenido los tipos múltiples o fuentes proporcionalmente espaciadas. Además, puesto que Windows solo copió la Mac, es probable que ninguna computadora personal la tendría. Si nunca me hubiera retirado, nunca habría asistido a esa clase de caligrafía y las computadoras personales no tendrían la maravillosa tipografía que tienen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en la universidad. Sin embargo, fue muy claro mirando hacia el pasado 10 años después. Reitero, no pueden conectar los puntos mirando hacia el futuro, solamente pueden conectarlos mirando hacia el pasado. Por lo tanto, tienen que confiar en que los puntos de alguna manera se conectarán en su futuro. Tienen que confiar en algo, su instinto, su destino, su karma, lo que sea. Esa perspectiva nunca me ha decepcionado y ha hecho la diferencia en mi vida. Y vuelvo un poquitito acá, porque a mí me encanta cómo acá uno puede empezar a ver cómo esto, que es un concepto teórico, la cuestión de la confianza básica o la desconfianza, es algo más que un concepto teórico. Si realmente nos ayuda a entender cómo el desarrollo crítico de una determinada etapa de la vida va a ponerse en juego en otros momentos de nuestras vidas, como el que nos está narrando Steve Jobs, y cómo en realidad eso que se jugó probablemente esto de la confianza básica se juega en el primer año de nuestra existencia, es decir, en las relaciones cuando hemos estado en situación de absoluta dependencia con respecto a otros, y se juega en esas primeras etapas de la vida, pero va a dejar huellas profundas a lo largo después de toda la vida. Steve Jobs ahora nos está narrando otro momento vital muy distinto. Nos está hablando de algo que está pasando a sus 17 años. Estamos en una etapa que es la de la adolescencia, en donde Ericsson lo que plantea justamente es que lo crítico de la adolescencia ya no está pasando por cuestiones, lo crítico ya no es la confianza que tengo con respecto a los otros, es otra la crisis de esta etapa. Y él va a decir, es la crisis de la identidad del yo versus la confusión de identidad. Entonces, uno cuando va escuchando la narrativa de Steve Jobs, uno va percibiendo, claro, él está en otra etapa de la vida, y entonces, como cada etapa tiene sus propios aspectos críticos del desarrollo, se van viviendo otras tensiones prototípicas de esa etapa. La identidad del yo es justamente el poder empezar a definir en la adolescencia qué es lo que uno quiere para su propia vida o qué es lo que uno quiere para su propia existencia. Y lo más interesante es que Steve Jobs estaba completamente perdido. Y eso también es esperable que uno atraviese en la adolescencia. Es decir, momentos también de confusión de roles. Es decir, que uno no sabe exactamente qué quiere hacer con la vida o qué es lo que uno espera de la vida. Y hay, por supuesto, de nuevo, una dialéctica. Entonces, por momentos nos vamos identificando, es decir, por momentos vamos teniendo claridad y vamos teniendo lucidez de qué es lo que quiero, de qué es lo que sueño, de qué es lo que anhelo, y otros momentos en donde quizás lo que gane sea el componente más distónico, es decir, uy, no sé, no estoy seguro, no sé si quiero esto, no sé si quiero esto otro, no sé si mi vocación va por acá, si mi vocación va para allá, o para dónde quiero yo rumbear más bien mi existencia. Es muy interesante, digo, porque en este caso en él se está como combinando lo que es universal en términos de identidad, lo digo universal porque todos pasamos por una cuestión como existencial de definición de nuestro proyecto de vida, o al contrario, digamos, una cuestión como de estar muy confusos de qué es lo que queremos para nuestra existencia en la etapa adolescente, pero en este caso en particular se acopla junto con una crisis accidental. Porque es accidental que los recursos económicos se desaparezcan, como quien dice, como él está pasando, y no tener ningún tipo de recurso ni ningún tipo de sostén económico
Entonces eso se transforma en un componente muy angustiante, que eso ya no es universal. Eso es lo que yo digo, la diferencia entre las crisis de desarrollo es que son universales, las crisis accidentales son más particulares. Bueno, a él en particular le pasó que se caen todos los recursos económicos, que su familia no lo puede sostener en este proyecto que era una educación en determinada institución, y se cae el proyecto y entonces hay como un componente de nuevo, como toda crisis, angustiante, y él lo va enunciando, si no, no todo esto fue romántico precisamente, estaba angustiado, estaba confundido, no sabía qué hacer, me sentía culpable porque estaba gastando todo el dinero de mis padres. Siempre que se producen momentos críticos en nuestros desarrollos, es cuando nosotros vamos a ver que gana fuerza el componente distónico de la crisis. ¿Se comprende? Es decir, gana fuerza los componentes que llevan a no estar en sintonía. Lo distónico es justamente, es decir, retracciones, confusiones, inhibiciones, desorganizaciones, compulsiones, inercia, temor, sí, bueno, junto con esos componentes más distónicos que ganan fuerza en un primer momento crítico, después también empiezan a emerger los componentes más sintónicos. Y ven que en él lo narra, decir, bueno, no fue romántico, pero yo sabía que tenía que confiar en algo. Yo sabía que las cosas no se me iban a, no las estaba entendiendo en ese momento, pero más adelante las iba a entender. Yo pude empezar a escapar de las obligaciones para empezar a hacer entonces algo que en la vida me ha guiado mucho, que es hacer lo que yo deseo, hacer lo que tengo ganas, explorar, buscar. Entonces ven cómo si en un primer momento ganan fuerza el componente más confusional, en otro momento también gana fuerza los componentes que llevan más a la exploración, a la búsqueda y a la expansión. O entonces, qué sé yo, que las tipografías y descubrí las tipografías y descubrí cosas artísticas y eso, aunque por ahí no tuvieran ninguna satisfacción a la necesidad inmediata. Es decir, se estaba muriendo de hambre, pero estaba disfrutando del arte. Entonces, bueno, acá hay algo que tiene que ver con esto que yo digo que es la esperanza. La esperanza justamente es cuando uno ya no se queda tan atrapado en la angustia del presente, sino que se está proyectando más hacia el futuro. ¿Sí? Volviendo tal vez al parangón de la situación actual, digamos, es decir, si uno se quedara solamente atrapado en el presente, en las noticias del aquí y el ahora, en las noticias de todos los días, sería tremendo, sería muy angustiante, sería muy angustiante. Entonces, nosotros, los seres humanos, nos aferramos a la esperanza, porque justamente tiene que ver como con una posibilidad psíquica de ya, bueno, irnos imaginando cómo va a ser el encuentro cuando pasen las cuarentenas, cómo van a ser las actividades familiares cuando ya todo esto vuelva a la normalidad, cómo va a ser lo que quiero planear o tal vez hasta el próximo viaje. Puede ser que todavía estemos en un momento en que nos cueste mucho porque todavía quizás la retracción es tan intensa o el panorama es tan poco claro o la incertidumbre es mucha, pero también puede ser que haya muchas personas que efectivamente con una dosis de confianza muy grande estén convencidas de que saldremos adelante de una situación así. ¿Sí? Entonces, bueno, esas diversidades entre las personas está muy ligado a justamente a cómo cada uno de nosotros va logrando encontrar sentido o va logrando encontrar fuerzas para que no nos ganen, como quien dice, la desesperanza como lugar para evitar, sino que justamente uno busque en sí mismo esos recursos para que la vida siga siendo algo grato, para que la vida siga siendo algo, eh, algo esperanzador. Bueno, Steve Jobs, con sus propios términos, nos lo narra diciendo que su aprendizaje es que hay que confiar, de que hay que confiar en lo que sea, pero que la vida necesita de esto que es la confianza para que las cosas después encuentren su sentido. Con una claridad de que no es hacia el futuro que se va a encontrar el sentido. El sentido se los vamos a encontrar después mirando, como quien dice, hacia atrás. Pero hacia el futuro, la actitud, la de tener una expectativa positiva con respecto a él. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte acá para que el video no sea tan extenso.